posición en este seminario y quiero agradecer mucho, hermanos, que me hayan hecho el favor de invitarme. Estoy muy agradecido con Dios, hermanos, y siempre es un placer volver a verlos. Siempre me la paso muy bien cuando yo vengo aquí a Nuevo Laredo. Cuando he venido a las distintas congregaciones me han tratado muy bien, no me lo merezco, pero me han tratado muy bien. Y estoy muy agradecido, hermanos, que me hayan tomado en cuenta. Y estoy agradecido también con Dios que dos de mis hermanos de ahí de Matamoros vinieron a acompañarme. Ahora que no vino mi familia conmigo, mi esposa, los hermanos vinieron a acompañarme y estoy muy contento, hermanos. Y gracias por invitarme. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, del 1 en adelante. Voy a leer, hermanos, hasta el 6. Efesios capítulo 4, versículo 1, del 1 pues al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Les voy a pedir que no pierdan el texto, por aquí va a estar basado en nuestra lección. Mis hermanos, todos sabemos que vivimos en un mundo, en una sociedad sumamente dividida. Los seres humanos nos hemos encargado, por incluirme, ¿verdad? O se han encargado, hermanos, de levantar barreras que nos dividen los unos a los otros. Barreras sociales, económicas, barreras raciales, barreras generacionales, hermanos, barreras intelectuales que nos dividen los unos a los otros. Y es muy lamentable eso, hermanos, pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, así como los muros de Jericó, las barreras fueron derrumbadas gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, porque Cristo, hermanos, no solamente reconcilió al hombre con Dios, sino que reconcilió al hombre con el hombre, hermanos, en un solo cuerpo, en la iglesia. Así que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, ya no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa el color de piel que tengamos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que vale la pena, hermanos. Como hemos dicho anteriormente, hermanos, el hombre es la cabeza del hogar, es el líder, hermanos, en el hogar y en la iglesia. Por tanto, somos nosotros, mis hermanos, los que debemos cuidar la unidad. Nosotros no debemos levantar barreras que nos dividan entre nosotros. Al contrario, debemos hacer todo lo posible, hermanos, por ser unidos y guardar la unidad del Espíritu. Por eso el tema que me han encargado y lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es del varón y la unidad en la iglesia. Y quiero basar nuestra lección en esto que hemos leído aquí, hermanos. Y lo primero que tengo que decirles sobre el varón y la unidad en la iglesia, primero es que la unidad es lo que se espera de los varones de Dios. La unidad es lo que se espera, hermanos, de los varones de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque se nos ha dado a conocer la doctrina de Cristo. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor. Note esta expresión. Yo pues. Esa expresión, hermanos, yo pues, une lo que Pablo acababa de decir con lo que está a punto de decirles. Une el capítulo 1 al capítulo 3, al capítulo 4, al capítulo 6. Hermanos, del capítulo 1 al capítulo 3 es información doctrinal. Hermanos, es lecciones doctrinales, es información doctrinal muy importante.
Pero del capítulo 4 al capítulo, hermanos, 6 es exhortación práctica. En el capítulo 1, por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo nos dio a conocer las bendiciones que tenemos por el hecho de estar en Cristo. En el capítulo 2 nos habla el apóstol Pablo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En el capítulo 3 nos habla acerca del plan de Dios para la iglesia. Información doctrinal. Pero a partir del capítulo 4, hermanos, en el capítulo 4 nos habla de la unidad de la iglesia. En el capítulo 5 nos habla de que debemos andar en pureza. Y en el capítulo 6, hermanos, nos habla de la unión y armonía familiar, pero también de la victoria que tenemos por la fe. Es, hermanos, práctico, información o exhortación a la práctica. Hermanos, lo que está Pablo haciendo, hermanos, no solamente es darnos información doctrinal, no solamente mostrarnos de la doctrina, sino también exhortarnos a la práctica, hermanos. Porque de nada nos sirve, según lo que aprendemos aquí, de nada nos sirve, hermanos, saber las bendiciones que tenemos en Cristo. De nada nos sirve, hermanos, conocer lo que Cristo hizo en la cruz, o no basta con conocer la misión de la iglesia. Hay que practicar la doctrina. Y una de esas doctrinas que Pablo trata aquí, hermanos, especialmente en el capítulo 4, es la doctrina de la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, dado que se nos ha dado información de la doctrina de Cristo, y esa doctrina es sobre la unidad, se espera en nosotros que pongamos en práctica esa doctrina, la doctrina de la unidad. Hermanos, la unidad es algo que se espera de nosotros, no solamente porque se nos ha dado a conocer la doctrina de Cristo, sino también porque hemos sido llamados por Dios. Volvamos a leer el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Algo que nos llama mucho la atención, hermanos, es la palabra andéis. Y tal parece que a partir del capítulo 4, hermanos, es muy característico en Efesios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si leemos, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 17, dice la segunda parte: para ya no andéis, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Note el capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Note el capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjense el versículo 15 del mismo capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo que nos muestran todos esos versículos, hermanos, que repiten la palabra andéis, lo que nos muestra es que la palabra andar se refiere a la manera de vivir de uno, el rumbo que le estamos dando a nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo que debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es decir, que nuestro estilo de vida, nuestro andar por este mundo debe ser digno con la vocación con que fuiste llamados. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, hermanos, que el curso de nuestra vida debe estar en consonancia o debe corresponder al llamamiento que tuvimos de Dios. Nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo, que cuando aceptamos el llamamiento de Dios, no solo aceptamos los privilegios, sino también aceptamos las responsabilidades que eso conlleva. Nos está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, que hay una ética de comportamiento que se desprende de nuestro llamamiento.
Es cierto, hermanos, hemos sido llamados por Dios a la salvación. Somos salvos en Cristo. Es cierto que somos llamados por Dios para ser sus hijos. Somos hijos de Dios. Es cierto que somos llamados por Dios para ser su pueblo. Somos pueblo de Dios, hermano. Pero también hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Para entrar a una unidad, que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por mantenernos allí. Hermanos, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, se espera de nosotros, de los varones de Dios, se espera, hermanos, que seamos unidos. Es algo que se espera de nosotros porque hemos sido llamados por Dios. Y hay una ética que se espera de nosotros, ¿verdad? Ok, número dos. Déjame decirles otra cosa sobre la unidad del varón y la unidad de la iglesia. La unidad, hermanos, en segundo lugar, debe ser conservada. No solamente es lo que se espera, sino es algo que se debe conservar por los varones de Dios. Allí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 2 y 4, dice el apóstol Pablo. Estaba en Filipenses, se me había ido. Dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, la unidad es algo que se espera de nosotros, pero aquí el apóstol Pablo menciona algunas actitudes necesarias para conservar entre nosotros la unidad. Y lo primero que está en la lista, hermanos, es la humildad. Para que nosotros, hermanos, conservemos la unidad, es necesario ser humildes. Es muy necesario la humildad. Y la humildad, hermanos, no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de poca educación. No es sinónimo de pertenecer a una clase baja. En términos bíblicos, la humildad es no tener más alto concepto de sí que el que cada uno debe tener. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Así que preguntémonos, ¿cuál es el concepto que yo debo tener de mí mismo? ¿Cuál es el concepto que yo debo tener de mí mismo, hermanos? Como mirábamos hace un momento, cuando estudiamos los personajes bíblicos y estudiamos sus vidas, entonces nosotros tenemos una idea de cuál debe ser el concepto que yo me debo tener de mí mismo. Por ejemplo, cuando estudiamos a Abraham, cuando Abraham estaba hablando con Dios, hermanos, y Abraham dijo, hermanos, aunque soy polvo y ceniza, he comenzado a hablar. O cuando Moisés, hermanos, estaba conversando con Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? O cuando el profeta Isaías vio aquella visión y dijo, hermanos, el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. O cuando Pablo, hermanos, cuando el Señor se la presentó y Pablo luego decía, hermanos, a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos. O cuando Juan vio la visión del Señor, dice, caí como muerto. Cuando uno estudia la vida de estos hombres de Dios, hermanos, si algo ellos tenían en común, hermanos, es que todos ellos reconocieron la majestad y el poder de Dios. Ellos reconocieron eso, hermanos, y cambió la forma como ellos se consideraban a sí mismos. ¿Usted conoce a Pablo? ¿Cómo se consideraba a sí mismo? Era el mochacabezas, hermano. Así se consideraba el defensor de las tradiciones de los padres. Así se consideraba a sí mismo, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando lo conoció, cambió, hermanos.
cómo se consideraba a sí mismo. Cuando nosotros, hermanos, conocemos al Señor y reconocemos su majestad, su poder, va a cambiar cómo nos consideramos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo aconseja: nadie tenga un alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos, se requiere humildad, hermanos, para poder guardar la unidad del Espíritu. Porque si hay algo que es enemigo de la unidad, es el orgullo, hermanos. El orgullo, hermanos. La soberbia son enemigos de la unidad. La mayoría de los conflictos que tenemos en la iglesia, hermanos, en las congregaciones, son por hermanos orgullosos, soberbios. Porque cuando existe una actitud de humildad, hermanos, no va a haber conflictos, no va a haber problemas, divisiones. Es necesaria una actitud de humildad, hermanos. El problema del orgullo, hermanos, y de la soberbia es que maximiza el valor personal y minimiza el valor de los demás. Pero la ventaja de ser humildes, hermanos, es que maximiza el valor de los demás y se ve a sí mismo como Dios lo ve, ni más ni menos. No tiene un alto concepto de sí, hermanos, sino el valor y cómo Dios lo ve. Punto. Pero hay otra actitud que es necesaria, hermanos, para guardar la unidad del Espíritu. Dice ahí la mansedumbre. Y la mansedumbre, ustedes lo saben, hermanos, simplemente significa estar tranquilo, hermano. Ser apacibles. Y ustedes saben que antiguamente se hablaba para describir los caballos domados o los perros adiestrados, hermanos. Eso es mansedumbre, ser tranquilo. Ser tranquilo, hermanos, no corresponder al agravio, no corresponder a la ofensa, hermanos, estar bajo control. Y déjenme decirles que esto no es natural en nosotros, porque generalmente cuando nos hacen daño, nuestra primera, ¿cómo se dice? Reacción es responder también. Hermanos, pero es el Espíritu Santo en nosotros. La mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo que nos detiene, nos ayuda. Empezamos a recordar, hermanos, y tomamos la decisión, hermanos, de no responder. Cuando uno es manso, hermanos, antepone, hermanos, los intereses de la iglesia, los intereses de los hermanos antes que de los nuestros. Anteponemos los intereses de la iglesia, de los hermanos, antes que nosotros. Y un ejemplo de esto muy claro, hermanos, es Abraham y Lot. Había conflictos entre ellos, entre sus pastores, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Se dio su derecho y le dijo a Lot: elige tú a dónde quieres irte, a un lado o a otro. Elige tú primero. Hermanos, si vio Lot las llanuras que llegaban hasta Sodoma y Gomorra, dijo: aquí es mío, ya me vi. Eligió él, hermano. Pero Abraham se dio. ¿Para qué? Para que no hubiese conflictos entre ellos, porque dice Abraham: somos hermanos. Eso es mansedumbre, hermano. Ceder, hermanos, para que no haya conflictos. Pero otra virtud que se necesita, hermanos, para fomentar la unidad es la paciencia. Ahí lo dice el apóstol Pablo: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, la palabra paciencia aquí, hermanos, es la palabra que en otros textos se traduce como longanimidad. Es decir, tener un largo ánimo. En otras palabras, no enojarse fácilmente, no desesperarse fácilmente. Se dice, hermanos, los que saben, que la palabra paciencia hace referencia a soportar las situaciones difíciles que se nos vienen en nuestra vida. Pero cuando hablamos de longanimidad, hace referencia a soportar a las personas difíciles que vienen a nuestras vidas. Esa es longanimidad, hermanos. No podemos evitar, hermanos, bueno, debiéramos evitarlo, pero es muy común que se den en las iglesias choques de personalidad, roces entre hermanos. Y ahí es donde necesitamos aplicar
la longanimidad, la paciencia, hermanos. Es decir, aguantar, no enojarse fácilmente, no ser arrebatados, hermanos. Tenemos que tener control, porque eso es lo que se necesita para guardar la unidad. Pero hay otra actitud, hermanos, la diligencia, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra virtud necesaria, hermanos, para guardar la unidad es la diligencia. Y según la Biblia Reina Valera actualizada, dice procurando con diligencia. La Biblia de Jerusalén dice poniendo empeño. O sea que entonces, hermanos, debemos echarle toda la carne al asador, hacer todo lo posible, no escatimar esfuerzos, hermanos, por mantener la unidad que el Espíritu Santo ha creado en la iglesia. O sea que debemos poner todo lo que dependa de nosotros, hermanos, para guardar la unidad de la iglesia. Porque si no somos diligentes, hermanos, en guardar la unidad de la iglesia, entonces estamos contribuyendo con el diablo para dividir la iglesia. Si no somos solícitos en guardar la unidad de la iglesia, estamos entonces nosotros contribuyendo con el diablo para dividir la iglesia. Así que, hermanos, necesitamos mantener la iglesia. Debemos aclarar, hermanos, o expandir lo que dice el texto. Nosotros, mis hermanos, no originamos la unidad. Nosotros no hacemos nada, hermanos, para crear la unidad. La unidad es la unidad del Espíritu. O sea, la unidad es un producto divino, no un producto humano. Nosotros vamos a esforzarnos, hermanos, por mantener la unidad del Espíritu. Pero nosotros no la creamos, la crea el Espíritu Santo. Nosotros no la originamos, la origina el Espíritu Santo, es producto divino. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar hacer todo lo posible, hermanos, por mantener la unidad que el Espíritu creó. Porque la unidad, en primer lugar, hermanos, es derivada de Dios. La unidad es derivada de Dios. La iglesia, hermanos, es la expresión de la unidad compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La unidad, hermanos, fue hecha posible en la cruz de Cristo, Efesios capítulo 2. Hermanos, y es el Espíritu Santo que nos unifica, hermanos, en el cuerpo a través del bautismo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Si no es por el Espíritu, hermanos, no fuera posible la unidad. Ahora, alguien ha preguntado, bueno, si nosotros pertenecemos al cuerpo unido de Cristo, ¿por qué debemos, como decíamos ayer, por qué debemos fomentar la unidad? Si se supone que ya somos parte del cuerpo unido de Cristo. Bueno, la respuesta a esa pregunta es la misma que en el matrimonio, hermanos. No hay que hablar, hermano, contra. Dice la Biblia, hermanos, que en el matrimonio los dos serán una sola carne. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos. La Biblia lo dice, lo creemos. Pero la realidad, mis hermanos, es que en algunos matrimonios no se ve esa unidad. No se ve esa unidad. O sea, sí, la Biblia declara que en el matrimonio somos de los dos una sola carne. Pero necesitamos, como matrimonios, necesitamos fomentar la unidad en la pareja. Necesitamos hacer todo lo posible para mantenernos unidos a pesar de los años, hermanos. A pesar de los años. Porque en algunas parejas, hermanos, no se demuestra unidad entre ellos. Es cierto, la Biblia dice que solo dos son una sola carne, pero no se ven, hermanos, no se ven esas expresiones de unidad. Al contrario, viven de pleito. Unos se duerman en una recámara y la otra en otro. Sí, la Biblia dice que los dos son una sola carne, pero no se ve. Necesitamos nosotros como matrimonio, y lo mismo sucede en la iglesia, fomentar la unidad. Es cierto que somos uno por el hecho de estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero debemos fomentar, hermanos, hacer todo lo posible para fomentar, para conservar la unidad de la iglesia. Y se debe reflejar.
En tercer lugar, hermanos, la unidad requiere una creencia común en los hombres de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, no estamos hablando de la unidad ecuménica. El movimiento ecuménico, hermanos, es un movimiento que consiste en la unificación de las distintas denominaciones. Hermanos, es el intento de unificar todas las denominaciones, hermanos, en amor. No importa, hermanos, las diferencias doctrinales, sino los puntos que tenemos en acuerdo. Y déjenme decirles que hay muchos en la iglesia que defienden este tipo de unidad. Que no importa que el hermano sea un borracho, no importa que el hermano sea un fornicario, no importa que el hermano sea un adúltero, hay que unirnos. Hay que perdonarnos, hay que amarnos. Esta es la unidad que algunos defienden, hermano. Esta no es la unidad del Espíritu, hermano. No es la unidad del Espíritu. No estamos hablando. La unidad del Espíritu no es la unidad ecuménica de soportar, hermanos, la falsa enseñanza, la mala conducta en aras de vivir en la unidad. Porque esa no es unidad, hermanos. No es la unidad del Espíritu. No estamos hablando de esa unidad. Hermanos, la unidad del Espíritu, la unidad requiere una creencia común en los hombres de Dios. La primera creencia requiere creer en un solo cuerpo. Versículo 4. Un solo cuerpo, dice el apóstol. Un solo cuerpo. Se requiere creer que hay un solo cuerpo, hermanos. No muchos. Ahora, si notemos ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 21-22, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya lo leímos con el hermano Cota. En el capítulo 2, versículo 15 y 16, dice que Cristo hizo de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre. En el capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En el capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Cristo, el Señor, constituyó varios ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y en el texto que también leyó nuestro hermano Cota, Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23, dice, hay una comparación del amor práctico que debe haber entre el esposo y la esposa, así como la hay entre Cristo y la iglesia. Hermanos, el estudio de estos versículos nos comprueba que entonces hay una sola iglesia, un solo cuerpo, no hay muchos. Así que esa idea, hermanos, de que una persona puede tener relación con Cristo no estando en la iglesia, es imposible. Es imposible, hermanos. Porque existe un cuerpo, existe una esposa con la que Cristo tiene relación, no hay muchas. Es muy lamentable, mis hermanos, es muy lamentable que ahorita muchos hermanos de la iglesia, hermanos, están pensando, y esto no es nuevo, pero lo he estado yo escuchando cada vez más, que piensan que en realidad no importa la iglesia que vayas. No importa la iglesia que vayas, lo importante es que tú seas sincero, porque en todas las iglesias hay gente buena y gente mala. Hay gente que está sirviendo de corazón y sinceramente a Dios, y incluso en la iglesia de Cristo hay gente que no está sirviendo de corazón a Dios. Así que en realidad no importa donde tú vayas, porque existe una iglesia invisible. Existe una iglesia invisible que es la que Cristo va a salvar. Y esta teoría muchos la están defendiendo, lamentablemente. La unidad del Espíritu requiere una creencia común, que existe un solo cuerpo, la iglesia. Pero también, hermanos, requiere creer en un solo Espíritu. Hermanos, es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, según el apóstol Pablo. Un solo Espíritu, hermanos. Así como el cuerpo humano tiene un solo Espíritu que le da vida, la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo tiene un Espíritu que le da vida.
es el Espíritu Santo, hermanos. Así que las divisiones, las diferentes denominaciones, hermanos, no son producto del Espíritu Santo, son producto de otro espíritu, pero no del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, tiende a unir a las personas, no a dividirlas. Se requiere también, hermanos, una creencia en común, creer en una sola esperanza. Hermanos, en los primeros capítulos, en el primer capítulo, versículo 18, el apóstol Pablo estaba orando a Dios para que les abriera el entendimiento de los efesios, para que comprobaran cuál era la esperanza a la cual fueron llamados. Porque sinceramente, hermanos, a veces ni tenemos idea. No tenemos idea, hermanos, a la esperanza que hemos sido llamados. Y Pablo pedía a Dios que les abriera el entendimiento a los hermanos para que se dieran cuenta cuál era la esperanza a la cual habían sido llamados. Porque según el capítulo 2, antes no teníamos esperanza ni Dios en el mundo. Pero según Tito, capítulo 1, versículo 2, tenemos una esperanza, hermanos, de vida eterna. Según Colosenses 1:5, la esperanza nos está guardada en los cielos. Así que necesitamos, hermanos, estar unidos, tener una creencia en común en cuanto a esperanza se refiere. No existen dos esperanzas, hermanos, una terrenal y una celestial. Existe solamente una esperanza, hermanos, y es en el cielo. Así que usted y yo, en unidad, debemos gozarnos en la esperanza que nos aguarda, hermanos. Por eso es que debemos llevarnos bien con nuestros hermanos, porque él y yo vamos a disfrutar de la misma esperanza. Necesitamos tener esa creencia en común, pero también, hermanos, se requiere creer en un solo Señor. La palabra Señor, hermanos, aparece más de 25 veces en la carta a los Efesios. Más de 25 veces, y hace referencia al Señor Jesucristo. Hermanos, y la palabra Señor denota autoridad. Y ustedes saben, hermanos, que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo. Así que la pregunta, si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿cuánta autoridad tengo yo? ¿Cuánta autoridad tiene usted? Si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, hermanos, el Señor no necesita jefes humanos. El Señor no necesita, hermanos, la iglesia no necesita jefes terrenales que les digan qué es lo que tienen que hacer. Es Cristo, hermanos, es el Señor. El que tiene toda autoridad es el que nos debe decir qué hacer y qué no hacer. Es Cristo el Señor. Nosotros no somos jefes de la iglesia. Nosotros no somos los patrones de la iglesia, hermanos. El conflicto que había en la ciudad de Corinto, en la iglesia, hermanos, el problema de ellos es que estaban poniendo otros hermanos de buenos hermanos, pero ellos no eran la autoridad de la iglesia. Estaban poniendo como autoridad, hermanos, a otros hermanos. Y decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Ese es el problema, hermanos. Los conflictos, muchos de los conflictos en la iglesia, hermanos, es que ponen de autoridad al hermano famosillo de la congregación o al hermano que viene a predicarnos. Es que el hermano lo dijo. Pues el hermano está mal. No, es que el hermano lo acepta donde quiera y es muy famosillo. No, está mal. Por ejemplo, de los días de la semana en Génesis, que no son días de 24 horas, por decir una cosa. No, es que el hermano dijo que no eran días de 24 horas, sino que más bien eran eras. Periodos prolongados de tiempo. Oye, pero si la Biblia dice que son días de 24 horas, lo dice en distintos pasajes de la Biblia. No, pero es que el hermano lo dijo, pero el hermano está mal. Puede ser muy famoso lo que tú quieras, pero el hermano está mal. No por decirles algunas cosas. El problema, hermanos, es que citamos a hermanos como autoridad, pero la autoridad la tiene Cristo. Y necesitamos tener eso en común, hermanos. La autoridad, Él es el Señor. Él es el Señor.
hermanos, y Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando reconocemos, hermanos, el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo, vamos a tener unidad entre nosotros, porque Él es el Señor y nosotros obedecemos. Hermanos, otra creencia en común: se requiere creer en una sola fe, hermanos. Me llama mucho la atención, hermanos, que en la primera parte de los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol habló, hermanos, de lo que conocemos la fe subjetiva. Es decir, la fe puesta, más bien la fe del sujeto, de la persona, hermanos. Es aquella fe que nos lleva a obedecer al Señor. Pero a partir del capítulo 4, específicamente el versículo 13, cuando habla para que todos lleguemos a la unidad de la fe, Pablo cambió, hizo un giro para hablar de la fe objetiva, hermanos. O sea, Pablo hizo una transición, un cambio de la fe subjetiva, aquella que nos lleva a creer en Dios, a la fe objetiva. Es decir, aquel cuerpo de creencias o doctrinas, hermanos, que Judas le llama la fe una vez dada a los santos, y que en el libro de los Hechos se le conoce como la doctrina de los apóstoles. O sea que entonces, hermanos, necesitamos tener una creencia en común, o sea, estar de acuerdo en creer que hay una sola fe, una sola doctrina, hermanos. Una sola doctrina. Porque, hermanos, al final, lo que nos mantiene unidos va a ser una misma doctrina. Creer en una sola doctrina. Es el centro de nuestra unión, hermanos. La doctrina de Cristo. Aunque externamente seamos muy diferentes. Por ejemplo, yo soy bueno, ustedes son morenos, por decir algo. Lo que nos mantiene unidos al final, hermanos, es la doctrina de Cristo. Aunque seamos muy diferentes externos, en el sentido externo. Se requiere también, hermanos, otra creencia en común. Se requiere creer en un solo bautismo. El bautismo de la gran comisión, hermanos. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me tocó ir a unas conferencias, hermanos, y un anciano que estaba predicando, hermanos, estaba predicando más bien estaba bautizando, estaba ya en el bautisterio, iba a bautizar a su nieta, hermanos. Era anciano, era predicador de la congregación. El seminario, hermanos, las conferencias se rolaron en varias congregaciones y ya estaba ahí, ¿verdad? El hermano iba a bautizar a su nieta y pasaron como 10 y dijo al hermano: vamos a orar. Y oré: oh Padre nuestro que estás en los cielos, y empezó a orar. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vámonos al agua. Ay, yo dije, pues a lo mejor se equivocó el hermano, porque ya no sabemos si estaba orando o si la estaba bautizando. Pero pasó el segundo. Y otro: vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al agua. Otra vez. Ya no sería equivocación. Ya esto es algo intencional, adrede. Hermanos, los 10 bautismos, hermanos, las 10 personas que se bautizan, las bautizó así, hermano. Hacía una oración, no terminaba en el nombre de Jesús, como dice la Biblia que debe ser terminada la oración, como los textos nos muestran, o los ejemplos nos muestran, que la oración debe ser dirigida al Padre y terminada en el nombre de Jesús. Así lo dice la Biblia, hermano. Y la Biblia dice que si podemos llamarle la fórmula de bautismo, es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo capítulo 28. Pero él no hizo eso. Él oraba a Dios, terminaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al agua. Y uno dice: bueno, o lo está bautizando o está orando, ¿qué está haciendo? Me acerqué a uno de los ancianos, al anciano que me había invitado, y le dije: hermano, ¿no le vio raro a usted los bautismos? Dice: sí. ¿Ya lo ha hecho así? No. Hermano, pues necesitan hablar con él. Necesitan hablar con él, porque esa manera no está bien. O está orando o está bautizando. ¿Qué está haciendo? Sí, hermano, vamos a hablar con él.
Vamos a hablar. Hermanos, el bautismo bíblico, el bautismo de la gran comisión, es lo que debemos tener en común. Hermanos, y tiene que ser, hermanos, con propósitos bíblicos, para ser salvos, para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo y para ser revestidos de Cristo. Cualquier bautismo, hermanos, cualquier bautismo que sea diferente o que no tenga estos propósitos, no está bien. Está equivocado ese bautismo. Muchos llegan a nuestra congregación y dicen, hermano, yo no me puedo bautizar porque yo ya fui bautizado. Y fui bautizado así como ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que fui bautizado correctamente y por inmersión. Así que ya no me puedo volver a bautizar. ¿Qué le diremos? ¿Usted fue bautizado para el perdón de sus pecados? No. ¿Usted fue bautizado para ser salvo? No. Yo soy salvo porque usted tiene que ser bautizado, hermano. Porque usted no está bautizado, aunque lo hizo de la forma correcta, no lo hizo con el propósito correcto. Porque la Biblia dice, hermanos, que el bautismo es para salvación. No solamente para expresar públicamente mi fe. No. Es para salvación, para el perdón de los pecados, para ser añadido a la iglesia, para ser revestido de Cristo. Para eso es el bautismo. Así que otro tipo de bautismos y con otros propósitos es incorrecto. Y eso debemos tener en común, hermanos. Y por último, otra cosa que debemos tener en común, hermanos, creer en un solo Dios. Un Dios, hermanos, y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El objeto de adoración debe ser Dios, hermanos. No la Virgen María. No San Judas Tadeo. Aunque ellos sean muy buenos. Ellos no son nuestro objeto de adoración. Es Dios. Dios, hermanos, es el Padre de todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Dios es sobre todos, es decir, Él es el supremo, el gobernante, hermano, el mero. Dios es por todos, es decir, Dios está a favor de todos, Dios bendice a todos, hermano. Y Dios es en todos, es decir, Dios está presente por su Espíritu en todos nosotros. 7 cosas que debemos tener en común para estar realmente unidos, hermanos. Y esto es esencial, hermano. Estas cosas son esenciales. Forman la base de la unidad de la iglesia, hermanos. Cuando uno, hermanos, está unido por estas doctrinas, toda diferencia, hermanos, cultural, intelectual, racial, nacional, hermanos, van a ser sobrepasadas cuando nosotros estamos unidos por estas doctrinas fundamentales. Todo lo demás, hermanos, no tiene ninguna importancia. En el cielo, hermanos, no va a haber blanquitos o güeritos y negritos. En el cielo no va a haber, en el cielo no va a haber ricos y pobres. No, hermanos, esas son diferencias humanas, hermanos. En el cielo no va a haber eso, hermanos. Cuando estamos unidos bajo estos fundamentos que acabo de mencionar, hermanos, todo lo demás es irrelevante, hermanos, porque todos somos uno en Cristo. Hemos mencionado, hermanos, o hemos hablado acerca del varón y la unidad de la iglesia. Y hemos dicho que la unidad es lo que se espera de los varones de Dios. Número 2, hemos dicho que la unidad debe ser conservada por los varones de Dios. Y hemos dicho en tercer lugar que la unidad requiere una creencia común en los varones de Dios. Mis hermanos, la división no es un virus que viene de afuera, hermanos. La división es un virus que nace desde dentro del seno de la iglesia. Y es el producto, hermanos, cuando un hermano deja de obedecer a Dios, se desconecta, hermanos, y crea conflictos. Por ejemplo, ¿quién se dividió en el conflicto de Caín y Abel? ¿Quién se dividió de quién? ¿Abel se dividió de Caín o Caín de Abel?
Caín, hermano, se dividió sentimentalmente, amorosamente, fraternalmente, se dividió de su hermano Abel. ¿Pero por qué? Porque Caín dejó de obedecer al Señor. Las divisiones que hay entre la iglesia, hermanos, es porque hay alguien que ha dejado de obedecer a Dios, hermanos. Y siempre va a haber alguien que lo vaya a consecuentar, es decir, que le siga la corriente. Por eso surgen los conflictos en la iglesia, hermanos, porque alguien de la iglesia dejó de obedecer al Señor. Así que, hermanos, como varones de Dios, hagamos todo lo posible, hermanos, por guardar la unidad del Espíritu. No estamos hablando del ecumenismo, la unidad a fuerza, la unidad a pesar de que el hermano sea un borracho inmoral, no importa, hay que amarlo, no, esa no es unidad, esa no es la unidad del Espíritu. Necesitamos esforzarnos, hermanos, por guardar la unidad del Espíritu y tener las cosas que debemos tener en común como hijos de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Amén.